Hola, soy Víctor Calzada, soy profesor de imagen y sonido en la especialidad de procesos y medios de comunicación y os voy a contar un poco mi experiencia como opositor. Yo obtuve la plaza en el año 2021 y también como miembro de tribunal estos pasados procesos selectivos del año 2023 formé parte del Tribunal de Oposiciones dentro de procesos y medios de comunicación. Lo primero es resaltar que, digamos que prepararte una oposición de estas características es una carrera de fondo. Yo siempre pongo el ejemplo de que esto es como presentarse a un mundial de fútbol. Tú puedes presentarte en igualdad de condiciones con el resto de contendientes, pero puede ser Brasil o puede ser una selección menor. Entonces, me refiero con esto a que tú puedes intentar, obviamente vas a intentar prepararte de la mejor manera posible, pero siempre va a haber circunstancias que no controles. Siempre es más probable que Brasil gane el Mundial a que gane una selección menor, por poner un ejemplo, pero hay que tener en cuenta muchos aspectos a la hora de la preparación, aspectos que podemos controlar con nuestro trabajo, con nuestra formación, con ayuda que podamos obtener de otros docentes o de academias, y hay otros aspectos que conviene tener en cuenta pero que no podemos controlar. Entonces, si no lo podemos controlar, es mejor ignorarlos y enfocarnos al objetivo, ¿no? Es una carrera de fondo porque tiene también una importancia a nivel psicológico. Durante todo el proceso siempre es habitual o siempre atraviesas diferentes fases un poco de desánimo, de que si se publican pocas plazas, que si ya están las plazas dadas. Son aspectos que de forma interesada o desinteresada siempre se difunden, pero que no tienen valor que ser, ¿no? O sea, tú al final necesitas, da igual las plazas que se publiquen, tú al final necesitas una, ¿no? Entonces, es un poco las premisas o las bases sobre las cuales yo reflexioné a la hora de prepararme estos procesos selectivos, ¿no? Y al verlo desde dos puntos de vista, como opositor y como miembro de tribunal. ¿Cómo preparé? ¿Cuál fue mi experiencia a la hora de preparar cada una de las diferentes pruebas? Pues, por ejemplo, los temas. En mi caso, yo lo preparé por áreas temáticas más que por temas. Porque es verdad que los temas, tal cual están estructurados, no reflejan todas las áreas o a veces los epígrafes de cada tema no están muy claros. Entonces, yo opté por preparármelos por diferentes áreas. Y una vez que tenía esas áreas, pues iba incorporando todos esos elementos a la hora de configurar el tema. Me refiero a la prueba escrita, en el cual hay 4 bolas, te sale un tema de los 50, 60 que entren dentro de los reales decretos y tú seleccionas uno. A la hora de elegir de esas 4 posibilidades, a la hora de elegir una de ellas, yo recomiendo que sea un tema en el cual te puedas lucir, que sea un tema que tenga un alto componente técnico. Hay temas en los cuales todo el mundo puede poner algo. Hay temas como muy amplios, muy ambiguos, temas de imagen muy general, que mucha gente los va a elegir. Entonces yo recomiendo, siempre que sea posible, obviamente, si desconoces absolutamente del tema que se trata, pues no es conveniente, pero si estás entre 2, 3 posibilidades, yo recomiendo elegir el tema que menos gente vaya a escoger. Entre otras cosas porque también, y desde el punto de vista del tribunal, yo que lo he visto ahí por dentro, al final, si hay muchos opositores que han elegido un tema en concreto, imagínate que la mitad de los opositores ha elegido el tema X, pues es muy difícil diferenciarte del resto, es muy difícil destacar. Y además es un tipo de pruebas en el que penaliza bastante el error. Hay que tener en cuenta que no es una prueba a la que te presentes y simplemente te valga con aprobar. Tú tienes que obtener plaza, tienes que tener una nota que junto con la fase de concurso te permita llegar a una plaza y para poder ser profesor, funcionario en prácticas y después funcionario de carrera. Entonces, al final los pequeños detalles son los que marcan la diferencia, ¿no? El hecho de que controles bien de lo que estás hablando, que te distribuyas bien el tiempo, aparte de esto que he comentado, de elegir un tema en el que te puedas lucir, también recomiendo, no es tan importante a la hora de estructurar el tema, saber mucho o
incorporar muchísima información porque en 2 horas, normalmente que se da este tipo de pruebas, depende de comunidades autónomas, pero normalmente en unas 2 horas pues te da tiempo a escribir lo que te da tiempo a escribir. Conviene incluso que se haga una especie de testeo previo para ver cuál es tu velocidad de redacción, para saber lo que tienes que incorporar en esas 2 horas. Y tener en cuenta, y eso es muy importante a la hora de afrontar esta prueba, ver los criterios de calificación, los criterios de evaluación que se publiquen, porque ahí se establecerán las claves de lo que va a puntuar cada parte. Es muy importante, por ejemplo, siempre se dan puntos a la hora de estructurar correctamente el tema, que la redacción sea fluida, que contenga un índice, una conclusión y una bibliografía actualizada. Muchas veces muchos opositores cometen el error de escribir mucho, mucho, mucho y cuando ya nos quedan 2 minutos nos damos cuenta de que nos hemos dejado la bibliografía sin poner. Pues esos son puntos que penalizan. Entonces, elegir un tema del que controles y en el cual, si tiene un componente técnico, yo, bajo mi punto de vista, esto es muy subjetivo, pero creo que es aconsejable y luego que esté correctamente estructurado y para ello hay que consultar muy bien los criterios de evaluación que se publiquen. Eso con respecto a la parte del tema. En cuanto al ejercicio práctico, es una prueba que es un poco injusta en el sentido de que hay en nuestra familia profesional hay varias especialidades que no tienen que ver unas con otras. Lo mismo tenemos contenidos que tienen que ver con sonido, con animación, con producción, realización, contenidos muy dispares. Y la mayor parte de los profesionales de la enseñanza, y ya no digamos de que están trabajando a nivel profesional, no controlan de todas las áreas. Entonces, normalmente se suele ir a lo básico de cada una de ellas. Entonces, es muy difícil acaparar todas las áreas, todos los ámbitos. Por ello, y esto enlaza un poco con la idea que he comentado anteriormente, el hecho de tener estudiar por áreas te puede abrir camino o puede hacer que los problemas, ejercicios, supuestos prácticos que aparezcan en la parte práctica, pues tengas mayor conocimiento o puedas ser capaz de resolverlos. Sí que es verdad que hay muchos ejercicios que tienen algún contenido matemático que hay que desarrollar. No suelen ser operaciones muy complejas, pero sí que conviene recordar. Hay veces que hay opositores que vienen de letras puras y hay aspectos que es necesario recordar, asimilar o repasar para poder enfrentarte a esos ejercicios. Es la parte en la que se suelen destacar unos opositores con respecto a otros. Tener una nota muy baja en la parte práctica, que suele ser una de las partes que más carga procesual tiene, pues suele hacer que no puedas llegar a la siguiente fase, a la fase de la programación, que tengas que ir por el camino, incluso que la nota que luego esa nota que luego se vaya a utilizar para elaborar la lista de interinos, pues no te dé para estar en los puestos de arriba, ¿no? Esa sería un poco mi experiencia en cuanto a la preparación y la configuración de la parte práctica en la especialidad de procesos y medios de comunicación. Y por último, en cuanto a la programación, lo importante, sobre todo si no habéis programado en ningún momento, lo importante es pensarla muy bien, hacerla tuya. Una buena programación es un documento al cual le das muchísimas vueltas. El hecho de coger un modelo que ya exista y llevarlo a tu módulo profesional no suele ser aconsejable. Es importante reflexionar sobre ella, pensar en el tipo de ejercicios que puedes plantear, dar peso a todos los apartados, pero sobre todo en el aspecto de actividades y metodologías es donde más claro tienes que esa persona que está delante es un profesor o aspira a ser un profesor. Rápidamente se percibe si un opositor su programación es original o es una copia, simplemente en el lenguaje que emplea, en la estructura que utiliza para la explicación o incluso a la hora de realizar preguntas, en 2 o 3 preguntas, sabes si esa persona no solo se dedica a la docencia, sino que si se ha trabajado o no
la programación. Entonces, hay que trabajarla. Hay que trabajar sobre todo la parte de actividades, hacer una programación realista. Obviamente, podemos plantearla ambiciosa, pero no confundamos ambición con falta de realismo. Entonces, que todo esté justificado, que esté aplicado a un entorno concreto. No hace falta que nos vayamos a un centro de imagen y sonido concreto con nombres y apellidos. No, podemos establecer, tenemos libertad absoluta para determinar qué características va a tener ese centro, pero que esas características sean realistas, sean aplicables a cualquier centro de los que nos podemos encontrar en las diferentes comunidades donde se imparten los ciclos profesionales de imagen y sonido. Y mucha paciencia. Prepararse una oposición de estas características es muy duro. Todos atravesamos por diferentes fases de duelo, de resignación. Cuando se va aproximando la fecha estamos muy nerviosos. Luego, entre que se publica una nota y otra, lo pasas mal. La duración de las pruebas es muy larga. Entonces, hay que intentar estar todo lo tranquilo que se pueda. Obviamente vamos a estar nerviosos, pero si hemos preparado adecuadamente cada una de las partes, tenemos un método de trabajo, somos fieles a... Obviamente no podemos saber de la misma forma todos los temas, obviamente no vamos a conocer en profundidad todos los ejercicios que se planteen, entonces vamos a lo que decía al principio. Lo importante es controlar las variables que dependan de nosotros. Habrá otras variables que no podamos controlar, pero el hecho de ir seguros e ir preparados a una prueba de estas características, pues hace que sea más fácil que poder alcanzar el éxito y poder llegar a conseguir una plaza dentro de una posición tan complicada como es esta de la que estoy comentando.